9:19 y el OS9 de Carabineros detuvo a uno de los presuntos implicados en el asalto y baleo a un camión de valores ocurrido en abril. De manera exclusiva, uno de los guardias sobrevivientes a este asalto relató lo ocurrido. Vamos a conversar de ello con Max Frick, quiero decir. Max, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy buenos días. Sí, un hecho que ocurre en abril de este año, bastante connotado por la violencia con la cual ocurrió este robo con intimidación, en el cual un grupo de sujetos que simulaban ser trabajadores del aseo del mall ingresaron en dos vehículos de lujo robados, vehículos muy rápidos, y una vez que estos guardias de esta empresa de valores estaban en el nivel -1 de este mall de la Florida, los sorprenden, los emboscan. Uno de ellos incluso con un arma que relataba una de las víctimas sobrevivientes a este hecho correspondería a un fusil de guerra. Los otros dos con armas automáticas los comienzan a balear y lamentablemente en esa balacera en la cual estos guardias o vigilantes privados intentan defenderse, uno de ellos termina perdiendo la vida. Se trata de Osvaldo Aceituno, quien tenía 56 años y quien el año 2016 se había retirado de las filas de Carabineros para comenzar a realizar este trabajo en esta empresa de transporte de valores. Un hecho que lamentablemente se produce en la mañana, que deja además a sus otros dos compañeros lesionados de gravedad, los cuales fueron trasladados hasta el hospital de la Florida, mientras estos delincuentes huyeron con un botín millonario que, según la información previa, anunciaba que podría superar incluso los 200 millones de pesos. Estas personas posteriormente abandonaron estos vehículos en la comuna de La Granja, donde además los esperaba otro vehículo en el cual aparentemente trasvasijaron la carga que era este millonario botín, estas alforjas de dinero con las cuales estos vigilantes privados iban a rellenar los cajeros automáticos del mall de la Florida ese día. Lamentablemente, lo decíamos, este guardia Osvaldo Aceituno perdió la vida en este enfrentamiento con estos delincuentes que, por lo menos inicialmente, ya se habría ubicado dos de ellos que habrían tenido participación en este delito y fueron detenidos por el departamento S9 de Carabineros. Incluso el jueves habrían sido formalizados por este grave delito de robo con homicidio, finalmente, como fue caratulado por la muerte del vigilante Osvaldo Aceituno, un hecho que conmocionó a toda sus compañeros, que llegaron rápidamente a prestar cobertura a ese lugar. Llegó también rápidamente personal de Carabineros, la Bocar, para realizar los primeros peritajes, OS9, que ya en conocimiento de las cámaras de seguridad, algunas huellas que quedaron en el lugar y también declaraciones de testigos, pudieron identificar a estas dos personas que habrían sido detenidas y que comienzan este proceso judicial, camino a un juicio oral que seguramente va a tener un tiempo bastante largo, y en el caso de ser o haber, mejor dicho, una sentencia condenatoria, tendrán una pena cercana al presidio perpetuo calificado, es decir, como mínimo 40 años de cárcel por la muerte de este vigilante privado, ex suboficial de Carabineros, que lamentablemente al enfrentarse con estos sujetos termina siendo asesinado. Vamos a escuchar declaraciones de uno de los guardias supervivientes de este hecho, quien, una vez que fue dado de alta del hospital de la Florida, él recibió un impacto balístico, conversó con Chilevisión Noticias y explicó cómo fue este asalto casi sacado de película, en el cual estos vigilantes privados, al momento de abrir el camión de valores en este estacionamiento, son sorprendidos por estos sujetos que, una vez que comienza esta balacera, logran sustraer este millonario botín desde el camión de valores. Escuchemos lo que dijo el guardia lesionado en esos momentos, cuando ya se estaba recuperando de estas heridas a bala producidas en este enfrentamiento brutal que ocurrió en abril de este año en el mall de la Florida. Escuchemos. Que sin mediar ningún tipo de amenaza, nada, empezaron los disparos muy constantes, muy violentos, y bueno, en ese momento fue que cayó mi colega Aceituno. Estaba usando armamento largo de guerra, y bueno, en ese minuto ya tiene que haber sido un lapso de 3 a 5 minutos que era algo totalmente intenso. Bueno, recibí el impacto de bala en mi brazo. Bueno, un hecho lamentable que termina con la vida de este vigilante privado y además deja a otros dos gravemente lesionados, y además puso en el tapete también las medidas de seguridad que se deben adoptar una vez que los vigilantes privados realizan labores de cargo, descarga de dinero desde estos vehículos blindados, porque en esta oportunidad fueron sorprendidos. Probablemente este delito, lo relataba Carabineros en su momento, cuando se entregaron las primeras vocerías, debe haber tenido un largo proceso de planificación, porque estos sujetos llegan antes que llegue el camión de valores, cuando el mall estaba abriendo sus puertas a
las personas que trabajan en el lugar. De hecho, ellos llegan disfrazados como trabajadores, claro, en estos vehículos de lujo, pero disfrazados como trabajadores con una suerte de overoles para pasar desapercibidos, y es en ese contexto que sabían perfectamente dónde se iba a estacionar este camión de valores, cuáles eran los cajeros que iban a ir a rellenar con dinero, y por eso llama la atención un poco que este delito puede haber sido incluso con información privilegiada desde adentro de la propia empresa, como ocurre generalmente en este tipo de delitos cuando delincuentes tienen acceso a las rutas, a los horarios que realizan estos camiones, que por protocolo siempre van cambiando, nunca van siendo las mismas, precisamente por un tema de seguridad, para evitar que hayan personas que comiencen a observar las rutinas que realizan los vigilantes privados, que llevan gran cantidad de millones de pesos, a veces cientos de millones de pesos en estos camiones de valores, y que claro, son una jugosa tentación para estas bandas delictuales, pero ellos venían con armas de guerra, un fusil de guerra. Un fusil de guerra es un arma absolutamente prohibida para el porte de cualquier civil, incluso para algún oficial en retiro. Solamente las pueden ocupar oficiales del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, pero en el cumplimiento de sus labores. No pueden ser portadas en ningún caso en la calle. Por lo tanto, llama la atención también de dónde salen estas armas con alto poder de fuego que fueron utilizadas por estos delincuentes en este robo millonario que lamentablemente le costó la vida a una persona que estaba cumpliendo su labor de vigilante privado y que lamentablemente termina perdiendo la vida en este asalto en abril pasado, Rafa. Armas, armas, armas. Recuerdo que poco después del año 2004, una investigación por un civil que disparó un arma en un polígono. Disparó una MP310, creo, una subametralladora del Ejército de Chile. Hubo una investigación y una sanción administrativa porque una persona en un polígono, que es un lugar hecho para disparar, había disparado un arma de este tipo, un arma de guerra. Evidentemente, si eso es así, debería ser sancionado con muchísima mayor severidad quien porte un arma de guerra para realizar un asalto. Yo no sé si la legislación contempla eso como una falta en sí o como un agravante, porque acá evidentemente el porte de un arma de guerra parece gravísimo, pero lo realmente grave es que mataron a una persona. Hay un homicidio doloso ahí. Pero evidentemente hay que introducir. Hay gente hoy en día que está a favor de la autorización de tener armas y gente que está en contra. Es una discusión legítima, una discusión que hay que tener, pero me parece que mucho más legítimo y mucho más urgente es que la legislación contemple penas más severas para las personas que cometen delitos usando armas de fuego o armas modificadas para disparar. Porque si no, mientras nosotros discutimos, se producen todos los días este tipo de cosas, o la muerte del carabinero cisterna que hemos ya detallado durante 2 días y donde una persona disparó a mansalva, sin advertencia, contra un carabinero que estaba, según sabemos, en cumplimiento de sus funciones. Nos gustaría tener menos noticias. Bueno, en este caso, Rafa, claramente... Sí. Bueno, el porte de un arma de guerra es un arma absolutamente prohibida, por lo tanto se configura otro delito, que es el porte ilegal de armas. Y claro, tendrá que ser sumado a este delito de robo con homicidio, y por eso se contempla que en el caso de ser comprobada la participación de estos 2 presuntos sospechosos detenidos por este delito, lo más probable es que las penas van a ser altísimas, van a estar cerca de el presidio perpetuo calificado, vale decir una pena de 40 años en la cual recién estas personas podrían acceder a algún tipo de beneficio extracarcelario. Por lo tanto, es un delito gravísimo y que además surge inmediatamente la pregunta. Hay solamente 2 lugares de los cuales se pueden obtener este tipo de armas, de las Fuerzas Armadas claramente, que hayan sido robados de arsenales como han ocurrido anteriormente. Hace muy poco se detuvo a un funcionario de la Marina porque efectivamente había sacado un fusil de guerra y había sido entregado a civiles para cometer delitos. Y la otra opción claramente es que son importados desde el extranjero, llegan desarmados a nuestro país a través del mercado negro de las armas, que eso también es bastante habitual. Por lo tanto, tal vez cuando hay que plantearse todas estas modificaciones a la ley de armas, también habría que preguntarse cómo se puede hacer para controlar que se fuguen armas de este calibre de los arsenales del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, de carabineros, la policía, y también cómo se puede impedir
que se traspasen, porque las fronteras de Chile son muy grandes, no van a entrar estas armas evidentemente por el sector de aduanas, van a ser fiscalizados. Tal vez habría que acentuar un poco ahí la preocupación. Una vez conversamos con un armero que nos decía que, por ejemplo, la única forma de poder empezar a individualizar balas, proyectiles, que han sido robados de arsenales de las Fuerzas Armadas, Carabineros o la Policía, es empezar a ponerles distintivos, por ejemplo, a las armas y también a las balas. Un sello verde identificatorio, por ejemplo, podría ser para Carabineros, para las balas de Carabineros, uno azul para los de la PDI, uno rojo para los del Ejército, y así ir buscando algún tipo de color que pueda ir identificando de dónde salen estas balas, porque muchas veces también han habido investigaciones en las cuales han salido grandes cantidades de balas desde Carabineros, por ejemplo, que posteriormente han sido puestas a disposición de delincuentes. Hace muy poco también una investigación con respecto a eso, que eran enviadas en encomiendas de Chile Express. Por lo tanto, si se va a modificar la ley hay que pensar en todo, hay que pensar también en el armamento que va a estar permitido, porque evidentemente si se le va a quitar el armamento a civiles como pretende el gobierno, también hay que procurar tener conciencia de que los que van a seguir teniendo armas y balas van a ser en este caso las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Cómo se puede controlar que eso no se fugue de ahí? Porque ahí va a estar el mercado más tentador para los delincuentes. Si se cierra la armería, no se le va a poder robar un arma civil, los delincuentes evidentemente van a apuntar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para poder obtener balas y también armas desde ese lugar. Y este tema de la seguridad con nosotros no es un tema de la empresa, es como una cultura a nivel nacional de todas las personas que tienen que ver con el área de seguridad. Capacitación, tenemos un centro de capacitación que no lo usamos una vez cada 2 años. Cuando necesitamos, porque por ley tenemos que revalidar. Y solo en esa circunstancia la compañía se ve obligada. ¿Ya? Bueno, un hecho, Rafa, que seguramente recuerda a los antiguos asaltos de grupos subversivos en los cuales estos sujetos generalmente manejaban este tipo de armas de guerra, pero cada vez se vuelve más poco común. Por eso es que llama mucho la atención cuando se producen estos robos con homicidio, robos con intimidación, robos con violencia, tan agresivos en los cuales los delincuentes se bajan disparando con este tipo de armas. No deja de sorprender. Afortunadamente en este tipo de casos no se ha perdido la capacidad de asombro con respecto a eso. Sigue impresionando que haya este alto poder de fuego en manos de delincuentes. Lo decíamos cuando estábamos conversando anterior a presentar esta declaración de esta agrupación de vigilantes privados que evidentemente también requieren más seguridad para sus trabajadores, a veces incluso los propios chalecos antibalas que deben tener varias capas de Kevlar de este material de losa que impide la penetración de algunas balas. Dicen que efectivamente eso resulta a la hora de proteger el cuerpo, pero ¿qué pasa con la cabeza de estos vigilantes privados? A lo mejor también podría haber una seguridad a través de un casco balístico. Son medidas de seguridad que nunca pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de tener que vigilar o tener algún tipo de consideración por la vida de estas personas que permanentemente están amenazados por este tipo de delitos, de asaltos. Así que va a haber que organizarse tal vez con estos grupos también de representantes de los vigilantes privados, porque ellos permanentemente son una fuente de asaltos para estas bandas que ven en los camiones de valor una oportunidad bastante grande de poder obtener botines millonarios. Bueno, conversamos también con los armeros, Rafa, que nos decían esto mismo, que a veces tal vez el poder de fuego viene de propios arsenales robados desde las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, sería importante poder distinguir las balas, las armas con un sello, un color por lo menos que permita rápidamente identificar de dónde viene el proyectil. Si viene efectivamente de un civil no tendría ninguna marca, pero si viene de algún arsenal de las Fuerzas Armadas, tenerlo identificado con un color para saber efectivamente si el origen es robado de estos proyectiles o si son obtenidos de forma ilegal a veces en las propias armerías. Escuchemos lo que dijo Oscar Gatica de Armería Market, que da cuenta un poco también de esta situación del descontrol de las armas y evidentemente los armeros están en desacuerdo con el gobierno de desarmar a la sociedad civil, porque aparentemente lo que ellos piensan es que las armas van a seguir en manos de los delincuentes pese a que se le quiten a las personas que las inscriben legalmente. Escuchemos. Podría ocasionar una explosión o quizás una laceración a la persona que manipula este tipo de revólveres, generalmente que ya están en estado de uso y con fatiga de material.
Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta investigación, que seguramente va a ser muy trascendente. Probablemente estas dos personas detenidas podrán entregar más antecedentes, Rafa, acerca de los otros integrantes del grupo. Se piensa siempre que en estas agrupaciones criminales que realizan estos millonarios robos siempre hay más de 10 personas. Están los que planifican, los que ejecutan, las personas que manejan, los que roban incluso los vehículos para el escape, que son distintos a los vehículos después en los que cargan estos millonarios botines. Esos vehículos finalmente son de gran velocidad, son abandonados y posteriormente utilizan otros automóviles para llegar a las guaridas donde esconden el dinero y de esta forma poder despistar también a las policías. Así que vamos a ver qué pasa con esta investigación, vamos a estar muy atentos para saber si prontamente hay más detenidos por parte del Departamento de S9 de Carabineros, que ha llevado adelante esta investigación lamentable de este robo con homicidio que termina con la vida de este vigilante privado en el Mall de la Florida.